Universidad César Vallejo, Escuela Profesional de Derecho. Tema: el cheque. Autores: docente Palomino Hurtado Ronald Nicolás. Curso: Derecho Comercial 2, Títulos Valores, Lima, Perú. Concepto: título valor que contiene una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de dinero del titular de una cuenta corriente al banco girado. Es un título valor no crediticio. Constituye un instrumento de pago en sustitución del dinero. ¿Qué es un cheque? Un cheque es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo emite. Requisitos formales del cheque: el nombre del librado, que necesariamente debe ser un banco o entidad de crédito. La obligación que se incorpora al cheque, es decir, la cuantía de su importe en moneda nacional o extranjera, convertible a cotización oficial. Lugar de pago, aunque ello suele constar en el talonario impreso que entregan los propios bancos. Fecha y lugar de emisión del cheque. Firma del que emite el cheque o librador. A diferencia de la letra de cambio, la ley considera como no escrita cualquier cláusula relativa a intereses consignada en el cheque. Es requisito previo que entre el librador y el banco se haya celebrado un contrato bancario de cheque para que éste le permita al librador emitirlos y por lo tanto disponer de fondos y previamente depositados en la cuenta corriente. Requisitos formales: número o código de identificación del cheque, lugar y fecha de emisión. La fecha sirve para el cómputo de los plazos, tales como para la presentación, pago, prescripción y caducidad de las acciones derivadas del cheque. Orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero expresada en números, en letras o de ambas formas. Limitaciones en la emisión de cheque: no se puede emitir cheques sin contar con una cuenta corriente. Prohibido el cheque con fecha adelantada, salvo el de pago diferido, máximo 30 días. Un cheque no puede ser emitido, endosado o entregado en garantía. Debe determinarse judicialmente para que no tenga efectos cambiarios. Un cheque emitido a la orden del banco girado no es negociable por este. Cheques especiales. Cheque cruzado. El cheque cruzado es aquel en que el emitente o el tenedor lo cruzan el anverso con dos líneas paralelas a fin de que solamente puede ser cobrado mediante abono en una cuenta corriente bancaria. Cheque para abono en cuenta. Es la colocación de estas palabras en el documento y significa que el cheque no puede ser pagado en efectivo, sino solamente puede ser depositado en una cuenta de cualquier banco a nombre del beneficiario. El cheque intransferible tiene limitado su poder de circulación, por lo que puede ser satisfecho pagándolo el banco a la persona en cuyo favor se emitió, acreditándolo el banco a pedido del tenedor en la cuenta corriente de este, o endosándolo el tenedor a un banco para el efecto del cobro. Cheque intransferible. Si un cheque es intransferible, no puede ser cobrado por otra persona. El cheque de gerencia es aquel cheque emitido por un banco previo pago de su valor a la orden de un tercero, indicado por quien lo solicita, o también a la orden de este último. Este cheque se paga en cualquier oficina del banco emitente. El cheque giro es un título valor nominativo emitido en favor de una persona determinada y no negociable. El cheque garantizado. En este cheque el banco asume la posición cambiaria de parte directa, dándose los efectos de la aceptación a la certificación de fondos. Cheque giro. Cheque emitido por un banco a su propio cargo con la frase cheque giro o giro bancario en lugar destacado del documento. Cheque de viajero, emitido por un banco a su propio cargo para ser pagado por él o por los bancos corresponsales que designe en el mismo título valor, en el país o en el extranjero. Cheque de pago diferido, aquel en el que se difiere el pago del mismo por un plazo máximo de 30 días desde la fecha de emisión. Antes no es posible la presentación al pago. Plazo de presentación al pago. Para presentación al pago se cuentan en principio los primeros 30 días desde la emisión del cheque, sea cual fuere el lugar de giro. Plazo de pago al cheque. El cheque es exigible al pago hasta el año de emitido frente al obligado principal, incluso frente al banco girado, siempre y cuando existan fondos en la cuenta corriente.
y siempre que el emitente no haya revocado la orden de pago contenida en el cheque. Revocación. La revocación por parte del emitente de la orden de pago contenida en el cheque solo es posible cuando ha vencido el plazo de presentación, 30 días. La revocación se instruye al banco girado por escrito. Reglas generales especiales. No se puede emitir cheques sin contar los fondos en la cuenta corriente o sin contar con autorización para el sobregiro por parte del banco girado. El cheque a nombre de persona jurídica no admite cotitular, salvo que sea un banco o que se trate de cheque para abono en cuenta de la que ambas personas jurídicas sean titulares. No se puede incluir un pacto de intereses compensatorios, de lo contrario se tiene por puesto, pero es lícito consignar pacto de intereses compensatorios y moratorios por el periodo de mora, que se cuenta desde la formalidad sustitutoria o protesta hasta la fecha de pago. Reglas generales especiales. Suspensión de pagos. Se incorpora procedimiento para la suspensión de pago del cheque Stop Payment, sujeto a condiciones, solicitud escrita con carácter de declaración jurada del interesado. Plazo máximo de suspensión es de 15 días. Pacto de trucamiento entre bancos y empresas del sistema financiero que facilitarán los procesos de cobranza al combinar medios manuales y electrónicos en la cobranza del cheque y de otros títulos valores. La Cámara de Compensación utilizará medios electrónicos que permitirá cobrar un cheque de otro banco en minutos y no en 3 o 4 días. El banco no paga cheque cuando no existe fondos disponibles. Conclusiones. Es muy importante saber todo lo relacionado al cheque porque es un documento esencial en la sociedad, tanto como el derecho civil y en el derecho comercial. Se utiliza diariamente en diversas circunstancias y con diversos propósitos. En la actualidad, algunas personas ven el cheque como un sustituto del dinero y hacen esperar los cheques comerciales, y eso está bien, ya que de cierto modo es una arma de doble filo en cuanto a las fechas de cobro y expedición del mismo. Afortunadamente, los cheques especiales son de uso apropiado en la sociedad, pero la mayoría les da poca importancia y no saben acerca de este documento, en lo cual vienen las responsabilidades penales y civiles del sujeto activo que hace el giro de un cheque indebido.